Luiz Inácio Lula da Silva ya es el nuevo presidente de Brasil. Por tercera vez, el izquierdista llega al poder. En sus discursos inaugurales prometió unir al país, luchar contra la desigualdad y reducir a cero la deforestación de la Amazonía. Este 1 de enero, Colombia y Venezuela inauguraron un puente que llevaba 6 años esperando para entrar en operación. Un paso más en la recuperación bilateral de relaciones cortadas por completo en 2019 bajo el mandato de Iván Duque en Colombia. El gobierno colombiano inicia además un cese al fuego multilateral de 6 meses con 5 grupos armados ilegales, la guerrilla del ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, la organización narcotraficante más grande del país, están incluidas en la tregua. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos esta emisión en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva juramentó el cargo de presidente en el Congreso, para luego recibir la banda presidencial en el Palacio de Planalto frente a una multitud de miles de personas. En su discurso a los brasileños pidió la unidad de la nación. Lula ha prometido además profundas reformas, pero ahora con el inicio de su presidencia llegan también varios retos en un país que enfrenta crisis múltiples, desde la división nacional hasta la política exterior. Es oficial, Luiz Inácio Lula da Silva está de vuelta en Planalto por tercera vez, aunque ahora le espera un camino plagado de retos. Uno de los principales, la profunda división de Brasil. Y no solo en las calles, donde la polarización es patente, también en el Congreso, donde el Partido Liberal de Bolsonaro tiene la mayoría de asientos. Y es que para aprobar proyectos de ley, Lula necesita más de la mitad de los votos en la Cámara de los Diputados y el Senado, y al menos 2/3 para modificar la Constitución, algo para lo que necesitará de su capacidad de diálogo. En este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que desea más y no menos democracia. Lula también deberá hacer frente a una economía debilitada, con una desigualdad y crisis social arrastrada desde finales del gobierno de Dilma Rousseff y agravada por el ultraliberalismo del gobierno de Bolsonaro. Hay varias tareas pendientes: establecer una reforma tributaria, bajar el desempleo e impulsar el crecimiento del país. En la actualidad, cerca del 30% de la población del país vive en condiciones de pobreza. La protección del medio ambiente, una de las promesas más sonadas durante su campaña. Vamos a respetar nuestra Amazonía, nuestros bosques. Tampoco será fácil, con la deforestación de la Amazonía en niveles récord. Lo más complejo será protegerla sin dinamitar su relación con el agronegocio. Solo quiero que me respeten como les respeto yo a ellos. El verdadero empresario agroalimentario sabe que no puede quemar en ciertos lugares y que no puede talar bosques donde no se puede. En la esfera internacional, el petista carga con el peso de volver a situar a su país en el mapa e intentar salir del aislamiento al que lo abocó el distanciamiento de Bolsonaro con todos los países progresistas de la región. Todo para intentar acercarse al Brasil, que ha prometido a sus votantes. Colombia y Venezuela inauguraron un puente que llevaba 6 años esperando para entrar en operación. Es un paso más en la recuperación de relaciones entre ambos países, que buscan impulsar la frontera y así recuperar el intercambio comercial que históricamente les ha unido. Comenzó el 2023 y Colombia y Venezuela inauguraron el puente Atanasio Girardot. Este estaba listo para ser transitado desde hace más de 6 años. Delegaciones de ambos países celebraron el hito. De crecimiento y de prosperidad para ambas naciones, para Colombia y para Venezuela, y muy especialmente para la zona de frontera. Estamos haciendo gala a la paz y hoy se hace en este puente Atanasio Girardot, se hace gala de una apertura de nuestras vías. El 26 de septiembre fueron reabiertos los 2 principales puentes internacionales que comunican el departamento del norte de Santander en Colombia y Táchira en Venezuela. Con este inicio de año ha sido el turno también sobre el río Táchira del Atanasio Girardot. Todavía quedará pendiente la reapertura del puente José Antonio Páez, ubicado entre Arauca y Apure. El Atanasio Girardot se construyó para descongestionar el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, por los que circulaban 30.000 vehículos diarios. Las obras acabaron en 2016,
Pero en ese momento el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya había cerrado la frontera por tensiones con el gobierno de Juan Manuel Santos. Este fue el antecedente a la ruptura definitiva de las relaciones en 2019, cuando el entonces presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como su homólogo y calificó al gobierno venezolano de dictadura. La llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia en agosto de 2022 ha traído consigo la reanudación de relaciones diplomáticas y de una frontera que en su mejor momento alcanzó el intercambio comercial de 7.000 millones de dólares. En 2020 cayó a 220 millones de dólares, pero entre enero y octubre de 2022 ya se recuperó hasta los 512 millones de dólares. También en Colombia, el presidente de izquierdas Gustavo Petro anunció el cese al fuego bilateral con la mayoría de grupos armados ilegales activos en el país. El cese se da en el marco de la promesa de paz total de Petro. Sin embargo, son varios los retos de la implementación de esta tregua que durará 6 meses. Un año nuevo que arranca con esperanzas de paz para Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter el cese bilateral al fuego con 5 grupos armados ilegales que durará por lo menos 6 meses. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad. Este anuncio es consecuente con una de las principales promesas que el presidente Petro hizo en campaña, de hacer lo que llamó la paz total con todos los grupos armados. Una política dentro de la cual reinició la negociación con la guerrilla del ELN en noviembre de 2022. Según el gobierno colombiano, el principal objetivo de este histórico cese bilateral es suspender la afectación humanitaria de la población, especialmente de comunidades negras e indígenas que habitan territorios golpeados por el conflicto armado interno. Sin embargo, la tregua con estos grupos armados ilegales es más compleja que la alcanzada en el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016, organización en la que existía una verticalidad en las decisiones y la forma de operar. Es importante involucrar a estos grupos porque Colombia en los últimos 4 o 5 años ha venido transitando por una multiplicidad de conflictos armados. Dejamos atrás los conflictos de la guerrilla con el Estado y de paramilitares con el Estado, y ahora estamos en una multiplicidad de conflictos en los cuales estos grupos se enfrentan entre sí y con el ELN, además del Estado con el ELN. En estos conflictos, Colombia registró 92 masacres en 2022 y 37 firmantes de paz fueron asesinados. En Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuahua, un motín carcelario dejó al menos 14 fallecidos. Los hechos tuvieron lugar durante las visitas por la celebración de Año Nuevo en el Centro de Readaptación Social 3 de la ciudad. Entonces tuvo lugar un tiroteo que, según autoridades locales, habría dejado al menos 10 custodios y 4 reclusos muertos antes de que el ejército llegara a calmar la situación. Y el año 2022 cerró con cifras récord de migración de ciudadanos de países latinoamericanos hacia Estados Unidos. Son personas que llegan especialmente desde Venezuela y Cuba, lo que ha desatado una crisis humanitaria en países de Centroamérica y en México. Precisamente la frontera mexicana con su vecino del norte es el punto donde más se evidencia dicha crisis. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en 2022 se detuvo a un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. Al no dejarnos pasar, lo que hacemos es un ayuntamiento de personas que no hacemos nada. Y si no tenemos papeles no nos dan trabajo. Y si no nos dan trabajo, ¿cómo subsistimos? ¿Cómo llevamos la vida acá? Realmente creo que una de las cosas que puede solventar y abrir un poquito más el ayuntamiento de personas es que no dejen pasar. Yo creo que el presidente debe empezar un poco en su gente pues, que tiene acá de migración, que una de las cosas para que el país no colapse de tantos migrantes es necesario pues, que nos abran las puertas. Nueva alerta meteorológica en Estados Unidos por un poderoso sistema de tormentas que ya ha dejado inundaciones en California. Unos 235.000 hogares se quedaron sin electricidad en este estado y en el de Nevada, siendo Oakland una de las más afectadas con las lluvias más fuertes de su historia. Ahora se espera que las tormentas dejen fuertes nevadas en las montañas, ráfagas de viento y más lluvias intensas en otros estados. Hasta aquí las noticias, sigan conectados.